de Ciencias Políticas y Sociales. Les damos la más cordial bienvenida al Foro Comunitario Revolución del Cuidado más Taller del Manejo del Estrés, organizado por la Unidad de Género de nuestra facultad en el marco del 25 de noviembre y los 16 días de activismo. Mi nombre es Karina y estaré acompañándoles a lo largo de la sesión que tiene como objetivo promover prácticas de autocuidado emocional y fortalecimiento de redes de apoyo colectivo. Este es un espacio de participación comunitaria basado en el respeto. Les pedimos evitar descalificaciones, escuchar con empatía y si alguien decide compartir experiencias personales, recordamos mantener la confidencialidad. Estamos transmitiendo en vivo desde Facebook de la Unidad de Género. Si desean hacer comentarios, preguntas o compartir cómo viven el manejo del estrés, pueden escribirlo en el chat y lo tomaremos más tarde. Este foro se realiza gracias al trabajo conjunto de la Unidad de Género, la Coordinación de Atención a Estudiantes, la CSEAI, la Secretaría General y la Dirección de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. A todas las áreas involucradas, muchísimas gracias. Es un privilegio presentar a nuestra facilitadora del día de hoy, psicóloga por la Universidad Anáhuac de México, con especialidad en psicología organizacional y coach profesional certificado, terapeuta, consultora y conferencista especializada en desarrollo humano, liderazgo y bienestar organizacional. Su trabajo se fundamenta en un enfoque integral personalista mediado por la corriente cognitivo-conductual, desde el cual acompaña a las personas en el fortalecimiento de recursos emocionales, en la gestión consciente de sus pensamientos, emociones y conductas. En el ámbito organizacional, impulsa procesos de formación de líderes y desarrollos de equipo y promoción de bienestar laboral, integrando la psicología y la consultoría estratégica como herramientas para construir entornos más humanos, saludables y sostenibles. Psicóloga Diana, muchas gracias por acompañarnos. Le cedemos la palabra para comenzar. Muchas gracias, pues muy buenos días a todos. La verdad es que para mí es un gusto enorme poder estar aquí hoy. La verdad es que es muy enriquecedor como especialista de la salud encontrar espacios como en el que hoy están abriendo la facultad, justamente para hablar por temas tan importantes como tiene que ver el autocuidado emocional, las redes de apoyo y sobre todo en este vorágine de día que vivimos hoy, ¿no? Donde todo es sobreestimulación, todo es estar a un clic de información, de enterarte de millones de cosas y hablamos poco de cómo saber nosotros mismos autorregularnos, cuidarnos, contenernos a este mundo de tanta estimulación, de tanta tecnología que hoy vivimos, pero también de tanta exigencia entre todos los ámbitos que de repente tenemos que cumplir, que cuidar, todos los estereotipos de repente en los que nos someten, ¿no? Y la verdad es que hablar de un tema de bienestar y sobre todo en la parte universitaria es hablar de un tema de sustentabilidad humana, ¿no? De cómo seguir creciendo sin perder el equilibrio en esta etapa tan importante para muchas personas, ¿no? Que están en este momento y que definitivamente es una etapa donde vives en una montaña rusa, entre todo lo que tienes que cumplir, pero mi vida social, pero mi vida familiar, unos ya están experimentando incluso meterse en la vida laboral. Entonces, es justamente cómo poder atender y atendernos, que creo que es el enfoque que me gustaría como darles y compartirles el día de hoy. ¿Qué puedo hacer por mí? ¿No? ¿Dónde estoy parado? ¿Qué puedo hacer por mí? ¿Cuáles son las herramientas fáciles, sencillas de acceso que yo puedo utilizar para cuidar de mí y para, pues, obviamente promover esta sustentabilidad, no solo a mi persona, sino como lo hablábamos en la parte humana, ¿no? Quiero que por un momento, pues, los quiero invitar a pensar, ¿no? ¿Cuándo fue realmente la última vez que se dieron un respiro verdadero, ¿no? No un descanso rápido de, ok, 5 minutos, listo, ¿no? Que conscientemente eligieron sentarse, darse un momento, apagar un poco incluso los dispositivos, el ruido, etcétera. Y estoy segura que más de uno podríamos decir, híjole, no sé si incluso toda esta semana tuve real un espacio consciente para poderlo ser, ¿no? Entonces, desde ahí quisiera empezar con esta presentación para darles un poquito de introducción, entrar en un marco, sobre todo, pues en relación a lo que tiene que ver justamente con esta parte de autocuidado. Regálame un segundo para que pueda compartir. Listo, no sé si ya puedan ver mi presentación. Perfecto.
Bueno, pues para el día de hoy preparamos una agenda que creo que nos va a ayudar mucho a todos, justamente para llevarnos a la reflexión. La idea es hablar de esta parte de la revolución del cuidado, algunos mitos sobre el autocuidado, la importancia en la vida universitaria, como lo decíamos hace un momento, de poder tener conciencia sobre estas prácticas, ¿no? Los mitos que tenemos sobre el estrés, que son millones, ¿no? Cómo cómo realmente desmenuzamos y entendemos el tema de lo que son las redes de apoyo, cómo acudir a ellas, cómo construirlas. Y finalmente, que creo que es para mí una de las cosas más importantes como terapeuta y como facilitadora, es poderles dar algunas estrategias muy sencillas, muy breves, que se puedan llevar ya hoy aquí para casa y que de alguna manera les sirvan pues en su día a día, que creo que justamente en este mundo de tanta velocidad en el que vivimos, también los psicólogos debemos de proporcionar herramientas que sean de fácil acceso y que de alguna manera sean rápidas de aplicar y que no requieran incluso todo un proceso terapéutico para tener ya, ¿no?, una mejor calidad de vida, ¿no? Vamos a abrir, como lo decían hace un momento, un espacio breve de preguntas y respuestas por medio del chat que me estarán haciendo llegar y que con todo gusto estaremos contestando. Y finalmente, pues quisiera hacer un cierre con ustedes y algunos compromisos previo a que podamos navegar sobre esta reflexión. Bueno, ¿qué significa la revolución del cuidado? Y creo que es algo que hemos escuchado ya desde hace mucho tiempo, no sé si en un término muy formal, pero es todo esto que ha habido de concientizar tanto de la salud física como emocional, ¿no? Hemos visto en el transcurso del tiempo o en esta época que ha estado marcado por mucho esta parte del fitness, ¿no? De hacer ejercicio, todos los eventos que ahora se hacen deportivos, de carreras, de maratones, etcétera, ¿no? Esta parte incluso lo quiero llevar a cosas como muy triviales, ¿no? De el skincare, ¿no? El cuidado de la piel y quién hace la rutina de no sé qué y que vemos bombardeadas las redes sociales de eso, es parte de este movimiento, de esta revolución que se dio, porque justamente como lo platicábamos hace un momento, estamos en una época marcada por la prisa, por la productividad, por la desconexión emocional. Entonces, realmente cuidarse se vuelve un acto revolucionario. Implica detenerse conscientemente, reconocer las vulnerabilidades ante las que estamos y elegir sostener la vida en todas sus formas. ¿Qué quiere decir esto? Es conscientemente entender que como seres humanos no somos una sola arista, no solo somos estudiantes, no solo somos padres, no solo somos hijos, no solo somos amigos, no solamente es el rol o la función que estamos jugando en ese momento, sino el cómo todo finalmente se conecta y tenemos que aprender a ponernos atención desde lo más básico que es cuidar de nuestro cuerpo hasta a lo mejor unas capacidades superiores, hablando de la parte de la cognición o de las emociones, y cómo eso finalmente el ser humano, pues somos un todo, ¿no? No nos podemos diluir y esto es algo bien importante. Hay un reto como sociedad y es que tenemos que romper paradigmas para entender esta parte de la revolución del cuidado, ¿no? Porque venimos de épocas donde el rendimiento académico se expresaba solamente en muy buenas notas o el que más se desvelaba o el que más, ¿no?, adquiría incluso compromisos o proyectos extracurriculares. Y entonces romper el paradigma de decir un buen estudiante, un buen académico, un buen trabajador, un buen larista que ustedes quieran, ¿no? Quiere ver con qué tanto rinde, qué tanto aguanta, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta palabra de es que aguanta muchísimo, es súper buen chavo, es súper buen estudiante porque pues aguanta un montón y le echa un montón de ganas? ¿Qué pasa si empezamos a romper ese paradigma y empezamos a hablar del bienestar? Oye, qué padre este chavo, ¿no? Que tiene una buena gestión de sus emociones, tiene un buen control de su autocuidado y aparte tiene un buen rendimiento escolar, ¿no? Hablamos también de dejar todo esto que siempre hemos heredado, ¿no? Incluso de generaciones anteriores, de esta parte de la competencia. Todo el tiempo es estarme comparando con el lado, estarme comparando con mi hermano, estarme comparando con la expectativa de lo que mis papás quisieran que sea, estarme comparando dentro del aula, el aula, perdón, con algún otro compañero, etcétera, o incluso uno mismo, ¿no? Las comparaciones que hace uno de lo que uno cree que debería de ser o la expectativa que debería de cumplir y lo que realmente somos, ¿no? ¿Qué pasaría si en esta parte, como les decía, de romper paradigmas, nos enfocamos a dejar la competencia y hablamos de la colaboración, de compartir conocimiento, de compartir técnicas, de compartir experiencias de vida y acompañarnos para que no tú tengas que ser mejor que yo,
tú tienes que sacar lo mejor de ti y en un equilibrio de vida. Y creo que eso es algo bien importante que tenemos que concientizarnos y sobre todo, pues ustedes que son una generación en formación y que van a ser justamente esos próximos líderes y trabajadores y emprendedores que van a estar allá afuera gestionando el mundo y el país, pues bueno, creo que tenemos que salir mucho con este enfoque de colaboración más que de competitividad. Y pues otro paradigma muy importante es el del descuido emocional a la conciencia del autocuidado, ¿no? Hoy, como les decía, ya hemos estado en una transición de una revolución en esta parte de autocuidado. Creo que mayormente y con intención en un inicio, hablándolo mucho sobre todo desde el cuidado físico, ¿no? Desde la salud física y que tenemos que seguir evolucionando para entender la fragilidad y la exposición que nos da entrar en esta parte del descuido emocional y lo importante que es entender que el autocuidado no es una cosa más de la que me tengo que encargar, sino debería de ser parte de nosotros de manera intrínseca, ¿no? Vamos a hablar un poco justamente del tema, pues, de los mitos sobre el autocuidado, que como les decía, hay millones. Creo que aquí están de mis favoritos, ¿no? Porque de verdad he escuchado de todo. Y lo digo de mis favoritos porque, híjole, es muy impactante de repente darnos cuenta cómo muchas de las cosas que vivimos, sentimos y procesamos, ¿no? Tienen que ver justamente de que en algún momento escuchamos, aprendimos o el ambiente nos permeó de alguna manera y nos dejó un concepto previo de cómo deberían de ser las cosas, ¿no? Y entonces, no sé si por ahí han escuchado incluso por ahí la frase que dice, es un poquito egoísta, cuídate, ¿no? Y es esta parte donde el autocuidado es egoísmo. Y la verdad es que no, la verdad es que cuidarse significa tener la capacidad de restaurar recursos internos, ¿no? Incluso para poder ser mucho más presentes con los demás de una manera sana, ¿no? Esta frase típica que seguramente muchos han escuchado donde decimos, para que alguien más esté bien, tú tienes que estar bien primero. Y qué cierta es. O sea, esta sí es una frase como muy atinada porque definitivamente si tú no tienes los recursos para poderte regular, para tener un buen diálogo emocional, para gestionar tus emociones, etcétera, probablemente vas a estar muy limitado en cómo puedas permear y contornar a tu entorno frente a algunos retos, ¿no? Lo que les hablaba hace un momento, esta parte del cuidado es hacer cosas bonitas y superficiales, ¿no? Incluso se los ponía en la introducción como un ejemplo de, y ahora la rutina del skincare, y ahora yo me tomo el matcha, ¿no? O ahora yo solo 4 litros de agua al día, que son cosas muy importantes porque efectivamente nuestro cuerpo es la base piramidal del ser humano, pero no es simplemente esta parte superficial o bonita de hacerte un detallito, de llevar tu botellita de agua, como les decía, de cuidar a la mejor protector solar, este tipo de cosas, implica algo mucho más allá y es donde les decía que tenemos que evolucionar, porque no habla solo de esta parte superficial de la fachada o incluso de cómo nuestro cuerpo se está moviendo, se está gestionando, sino habla de literal decisiones bien importantes, como poner límites. Aprender a decir no. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta muchísimo decir no? Ya tenemos 400 compromisos encima y no somos capaces de decir, lo siento, ¿no? Estoy desbordado de capacidad, no lo puedo hacer en este momento. Descansar, ¿no? Parece ser como que el descanso se volvió un lujo, ¿no? Si me sobra tiempo, descanso, ¿no? Y eso pasa muchísimo en la vida universitaria. Entonces, hay que concientizar fuertemente por esto, ¿no? Pedir ayuda, ¿no? Todo el estigma que hay en relación a pedir ayuda es un sinónimo de debilidad, es un sinónimo de no puedo, no tengo la suficiencia para salir adelante, de este cliché típico que hay frente justamente incluso un apoyo terapéutico psicológico de decir, no, no voy a ir a que alguien más me resuelva mis problemas, ¿no? Organizarnos en tiempo, el tiempo que creo que hoy en día es un recurso, híjole, súper costoso y difícil para nosotros las personas que estamos en este mundo tan movido y tan caótico de poder gestionar, ¿no? Y atendernos en la parte de la salud mental, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo, a veces decimos, híjole, tengo que ir al doctor porque tengo un fuerte dolor de cabeza,
pero nos cuesta mucho decir, híjole, tengo que hacer una pausa activa o tengo incluso que buscar un proceso terapéutico porque debo atender mi salud mental, ¿no? Retomando justamente la parte del tiempo, como les decía, no tengo tiempo para cuidarme. O sea, ¿en qué momento hacernos responsables de nosotros mismos y cuidarnos implica que tiene que ser un horario extra en nuestra agenda después de que nos sobre tiempo de todo lo demás, cuando la realidad de las cosas es que debería de ser una estructura de nosotros mismos, debería de ser una estructura que no tenga que buscársele un espacio, el decir, por lo menos debo de dormir 6 horas al día, por lo menos debo de tener un momento donde incluso pueda tener una conversación con alguna de las partes de mi red de apoyo, donde de alguna manera pueda decir, necesito, ¿no? Alimentarme de mejor manera, necesito tener algún hobby, alguna distracción que me ayude, obviamente, también a cognitivamente y mentalmente llevarme a un estado de relajación, ¿no? Esto es bien, bien importante. Otra parte que vemos muy común y que me atrevo a decirlo que lo vemos mucho en terapia, la gente que suele llegar a terapia es porque llega en un estado de ya no puedo más, ¿no? Es poco coincidido para nosotros el tema del autocuidado como una cuestión preventiva y no reactiva. Usualmente ya vamos a pedir ayuda, incluso también con los especialistas de la salud, un gastroenterólogo, un neurólogo, lo que ustedes quieran, la especialidad que quieran. Ya vamos cuando estamos súper enfermos, con el dolor de cabeza, estallándonos. Es exactamente lo mismo en la parte emocional. Vamos, pedimos ayuda y contención cuando ya estamos completamente desbordados por no saber identificar y no poder parar a decir, creo que en este momento voy a necesitar ciertas herramientas para poderme gestionar y cuidarme de una manera mucho más asertiva. Y pues otro de mis mitos favoritos que andan por ahí, ¿no? Es yo puedo con todo, no necesito cuidarme, ¿no? Esta personalidad, esta idea de ser Superman, de esta creencia irracional donde creer que si te das un espacio para decirte no me siento tan bien o, ¿no? Como algunos le dicen, para rendirme o ponerme incluso o ponerle atención a mis problemas o lo que me duele, implica el ya, voy a estar súper mal, me voy a ir al hoyo, mejor me distraigo, mejor ignoro que esto está sucediendo, ¿no? Entonces, ahí vamos otra vez esta parte donde qué poco preventivos somos, incluso para gestionarnos a nosotros mismos y prevenir ponernos en situaciones de riesgo y de conflicto ante nuestra salud física y mental que pueden ser muy, muy graves, ¿no? Entonces, hay que hacer mucha reflexión, sobre todo en esta parte donde la fortaleza no es ausencia de vulnerabilidad. Una persona fuerte, una persona echada para adelante, una persona echada con actitud, no está exenta de que en cualquier momento puede entrar en una crisis de vulnerabilidad si no se tiene el cuidado necesario y correspondiente para la persona, ¿vale? Y otra cosa muy importante es justamente esta parte de es reconocer las necesidades internas antes de que se vuelvan urgencias, ¿no? Es decir, si ya veo que estoy, ¿no? En un periodo, vamos a llamarlo así, de evaluaciones, de entrega de proyectos, de exámenes en la universidad, donde no estoy durmiendo absolutamente nada, pues un foco rojo, ¿no? Probablemente cuando termines este periodo vas a salir enfermo, vas a salir súper cansado o puedes entrar en una crisis de ansiedad o depresión bastante importante que a veces ya normalizamos mucho el sentirnos cansados o el sentirnos con ansiedad o el sentirnos con estrés y no es así, ¿no? Quiero justamente profundizar en esta parte de la importancia del autocuidado, sobre todo en la etapa en la que están muchos de ustedes, que justamente es la parte de la vida universitaria, ¿no? Definitivamente la vida universitaria, y sería un atrevimiento decir, no es una etapa o no es un periodo de la vida donde estás al 150%, ¿no? En todo, ¿no? Mal comes, mal duermes, te mueves de un lado para el otro, muchos ya andan chambeando y entonces, híjole, pues unas horas por acá y ahora le corro para el servicio, espérame porque aparte tengo que hacer el proyecto. Bueno, pues ya no dormí como eso de las 5 de la mañana si me levanto de la silla. Bien, gracias, me echo, si Dios quiere, un plátano y córrele porque hay clases, no sé, 7 de la mañana, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, es una realidad que sí es un ritmo y una demanda
que muchas veces no depende de ustedes, ¿no? A veces hay una carga académica que hay que atender, hay ciertos proyectos que hay que entender, hay que equilibrar esa parte y ni modo, ¿no? Porque implica cosas importantes en su vida. Finalmente, están en esta etapa que les va a dar las credenciales, la formación, el criterio, el panorama, para que sean justamente o para que vayan por ese proyecto de vida que están ambicionando. Entonces, definitivamente no es como que debemos de ignorar la poca flexibilidad de repente que tiene esto, pero ¿saben qué sí podemos hacer? Sí podemos hacer técnicas muy sencillas, ¿no? Y cosas de autocuidado muy pequeñitas que si bien no nos va a dejar de estar en esta vorágine del momento de la vida universitaria, perdónenme, en la que están, sí puede hacer que sea mucho más sostenible, ¿no? Y hay un principio y es una realidad que a veces se nos olvida, ¿no? Incluso como acompañantes de los estudiantes, como académicos o el estudiante per se, a veces se nos olvida que necesitamos un estudiante fresco, equilibrado, con una buena cognición, con un buen estado físico, incluso para realmente poder ejercer ese aprendizaje, ¿no? Entonces ahí vimos de repente en una ambivalencia que puede ser un poco irónica, ¿no? Pero justamente tenemos que enfocarnos, ¿no? Como todo el grupo académico, los estudiantes, los padres de familia, me uno, yo soy madre de dos pequeños, ¿no? Para que esto funcione, para prevenir la ansiedad, para prevenir la depresión, para prevenir el burnout académico, para facilitar el conocer señales tempranas y pedir ayuda, ¿no? O sea, que no se nos haga normal en casa, por ejemplo, a los padres de familia, justo ver que mi hijo lleva 4 o 5 noches haciendo tareas hasta las 4 de la mañana, ¿no? Eso es importante. O como académicos también ser conscientes, dimensionar del volumen de trabajo, los periodos de entrega, etcétera, que se están integrando, porque finalmente, como les decía, esto es una responsabilidad que empieza en el uno mismo, pero que finalmente termina permeando a todo el entorno, ¿no? Lo decía hace un momento, la regulación de la presión académica y emocional, hacer pausas, límites, estrategias de bienestar que equilibra la carga, ¿no? Incluso hasta estos esquemas donde brincas y brincas y brincas y brincas de una clase a otra y yo les preguntaría, cuando ya tienen 4 o 5 clases de seguido, honestamente, ¿qué tanto ya están aprendiendo o agarrando de las últimas dos? Probablemente ya su mente está completamente desgastada, los ojos, todo, ¿no? Entonces es importante esto, ¿no? Y algo también que es primordial es justamente el fortalecimiento de las relaciones y las redes de apoyo, mucho más allá de esta parte de te escucho o amigo, aquí estoy, ¿no? Como hablábamos hace rato, que qué importante cambiar el pensamiento de decir, quiero ser competitivo a ser colaborativo y tiene que ver justamente también con esta parte de la fortaleza de las relaciones y las redes de apoyo. ¿Qué pasa si como compañeros, incluso como estudiantes, nos reconocemos y decimos, híjole, puta, es que yo soy buenísimo, ¿no? Para hacer apuntes, pero a mí no me pongas 2 horas, no sé, a leer un libro. Yo prefiero me lo explican, hago el apunte increíble, pero a lo mejor alguien sí, es muy bueno con la lectura. ¿Por qué no compartir? ¿Por qué no el que hace una buena lectura comparte a los demás de esa buena lectura? ¿Por qué no el que hace buenos apuntes a lo mejor compartir cómo logra hacer esos buenos apuntes para el resto de los compañeros? ¿No? Digo, es por poner ejemplos como muy específicos, ¿no? Y esta parte también de las relaciones y de los apoyos de decir justamente y que me parece maravilloso, ¿no? Que hoy en día unidades como la unidad de género existan, donde la gente puede acudir, puede pedir apoyo, puede incluso ser escuchada. Hay veces que implica nada más de eso, a veces nada más solo tenemos que decir nuestros pensamientos en voz alta para incluso ponerles un poquito de orden, ¿no? Entonces, esto es parte también de fortalecer las relaciones y las redes de apoyo, ¿no? Potencia el rendimiento académico, lo que les decía, no puede haber entendimiento, no puede haber claridad mental, no puede haber concentración, no puede haber resiliencia en un cuerpo, en una mente, en un estado emocional que no se encuentra equilibrado. Eso es algo bien importante, ¿no? Y la parte de la construcción de los hábitos saludables para la vida, porque déjenme decirles una cosa, si ustedes creen que hoy no comían bien, no dormían bien y cuando salgan de la universidad y vayan a un trabajo va a cambiar abismalmente, pues les tengo una muy mala noticia y es que no es así, porque son hábitos forjados. Nos acostumbramos siempre a vivir
al límite de nuestras exigencias. Entonces, esto es bien importante porque esto es formativo y parte de cómo se formen ustedes y tengan conciencia y tengan esta parte de autocuidado hoy como estudiantes, es también la misma manera en la que se van a gestionar y van a tener un autocuidado como profesionales en unos años. ¿Vale? Ahora, quisiera entrar un poquito justamente en la parte de los mitos sobre el estrés, ¿no? Vivimos en un tiempo donde muchas veces incluso la comunicación o el lenguaje que utilizamos es, ay, estoy súper estresada, ya no puedo con el estrés, es que este estrés no me deja, es que este estrés, ¿no? Y creo que incluso hemos sido un poco injustos con el tema del estrés porque no necesariamente todo el estrés es negativo, ¿no? También hay un estrés positivo, ¿no? Que propiamente se llama eustrés y que justamente es el que, ¿no? Instintivamente nos ayuda y nos activa y nos motiva para enfrentar retos. Entonces, también es un poco como reflexionar en esta parte de no todo el estrés es malo, no siempre sentirte en una situación de estrés es negativo, ¿sale? Lo que sí tiene que ver es con la gestión y la manera en la que lo regulamos o el tiempo en el que se sostiene, ¿no? Que eso es algo bien importante, porque si ya hablamos de un estrés crónico de todos los días, donde tú no puedes regresar a tener un momento de tranquilidad, bueno, ahí sí ya estamos hablando obviamente de un estrés negativo, ¿no? Otro de los mitos bien importantes, estar estresado significa que no puedo con mis responsabilidades. Esto, ¿no? Esta parte donde les decía, pedir ayuda, estar estresado, estar cansado es sinónimo de debilidad y de que no puedo. Y eso no es así, ¿no? El estrés no está enfocado en medir la capacidad, mide la carga emocional, cognitiva y física que tenemos. No mide ni nos desmerita en tanto que podemos, en las ganas que tenemos incluso para hacer las cosas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado así de, no, pero no te estreses o no te sientas triste, tú puedes? A ver, no tiene nada que ver con un tema de capacidad del poder, ¿no? Tiene que ver justamente con este equilibrio entre las cargas que tenemos, ¿vale? Otro de los mitos importantes es, solo necesito preocuparme o ponerle atención cuando el estrés es muy fuerte, ¿no? Y déjenme decirles algo bien importante y es que cuando uno ya tiene una conciencia o una limitante para tener la capacidad de ponerle full atención a que estás ya sobreestresado o muy estresado o estás cayendo, por ejemplo, en un cuadro también de depresión, quiere decir que antes de eso hubo una antesala enorme de señales y condiciones que de alguna manera pasaron desapercibidas, que pudieron haber sido preventivas para que no llegaras a esa carga tan fuerte de estrés, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Porque no solamente es, como les decía, estos picos de estrés, cuando ya llegué ya me reventé, sino la continuidad, el que sea constante, ¿no? Incluso puede ser mucho más dañino que una simple crisis, perdón, aislada que se pueda llegar a dar, ¿vale? Entonces, algo bien importante y como dato importante nosotros decimos, estoy estresado o no estoy muy estresado, pero pues no es así. Nuestro cuerpo realmente no es que tenga esta distinción o que diga, ah, ya llevo un mes estresado, como que ya debería de preocuparme, ¿no? Simplemente es una reacción fisiológica y psicológica que tenemos, ¿vale? Otro mito bien importante que es de relevancia que podamos erradicar es el tema de el estrés se quita solo con descansar, ¿no? Estoy estresado, necesito irme a dormir. Estoy estresado, necesito no hacer nada. Estoy estresado, me necesito aislar del mundo porque necesito descansar. Y la verdad es que sí ayuda, evidentemente es una parte importante que ayuda a que nuestro sistema nervioso se pueda relajar y entre la autonomía de muchos de nuestros otros sistemas de manera adecuada, eso es muy cierto, pero requerimos herramientas mucho más profundas y conscientes para realmente estar diciendo, estoy gestionando el estrés, estoy gestionando la crisis en la que me encuentro entre la ansiedad, etcétera, ¿vale? Entonces, habla desde tener respiraciones conscientes, que pues sí, respiramos, ¿no? De manera autónoma, pero ¿cuántas veces realmente lo hacemos con el tiempo adecuado, con la posición adecuada, con la intención adecuada, ¿vale? Organizar el tiempo, ¿no? Ustedes, y lo sé, no, aunque no lo crean, no tiene tanto que me acuerdo de lo que fue ser universitaria, ¿no? Pero el tema del tiempo es una locura. No hay tiempo para absolutamente nada, todo está sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Pero realmente es importante también generarnos planes, estrategias, herramientas que nos ayuden a gestionar el tiempo. La actividad física. Esto es una de las cosas que yo digo que es una broma de la vida.
Porque cuando llegas al psicólogo, cuando llegas con el doctor, te dicen, es que si te quieres sentir mejor, ¿no? Porque estás súper cansado, estás agotado, tienes ansiedad, tienes que hacer ejercicio. Y tú, a ver, ¿qué parte no entendiste de que te digo que no me puedo ni levantar? O sea, ¿cómo hablamos de hacer actividad física? Y sí, aunque parece una mala broma, es bien importante. Si no le damos al cuerpo actividad física y una buena alimentación, va a ser imposible que incluso pueda generar lo necesario para mantenernos en un estado de alerta y estar lo suficientemente conscientes y no vivir todo el tiempo en el agotamiento, ¿no? Esta parte no solamente, como les decía, se trata de descanso, voy, me aíslo, no quiero hablar con nadie. El apoyo social es bien importante. Hemos estado viviendo en esta época donde hay muchísimo contacto social de manera un poco como más virtual, ¿no? Por medio de redes sociales, etcétera, pero se ha quedado muy de lado realmente el contacto y la contención emocional un poco más física, como más cercana, ¿no? Entonces, es bien importante, cuestionense cuántas veces a lo mejor son capaces, incluso por WhatsApp, decirle a sus amigos, ¿no? Cómo se sienten, los problemas que están enfrentando, si necesitan incluso ayuda, pero no pudieran hacerlo de manera personal, ¿no? Cuando ya necesitan a lo mejor una contención más personal, preferimos aislarnos, ¿no? Quedarnos a lo mejor en nuestra casa o alguna actividad y como no saber del mundo, que es sano, evidentemente encontrar espacio para nosotros mismos, pero hay que cuestionarse eso, ¿no? ¿Qué tanto está haciendo el que no tengo la capacidad realmente para acercarme a pedir un apoyo social adecuado, ¿no? Y finalmente, y lo hemos hablado mucho en esta parte de esto, y los cambios en los hábitos, ¿no? Y que es una buena noticia porque nosotros somos quienes podemos hacer esos cambios. No necesitan ir a ningún otro lado ni pedirle ayuda a nadie más, ¿no? Para realmente hacer algunos cambios en sus hábitos que definitivamente les va a servir a tener una mucho mejor calidad de vida, ¿vale? El tema del estrés es solo mental, ¿no? También cuántas veces no nos han dicho así como de, ay, pero relájate, ¿no? Piensa en cosas bonitas. No estés pensando en eso porque te vas a estresar más. A mí también me encantaría decirles que efectivamente con decirle a la cabeza, si ya no pienses en eso, ¿no? Te vas a dejar de estresar, pero todos sabemos que eso es de lo más falso que nos han dicho. O sea, finalmente el estrés tiene una correlación muy importante donde también es fisiológico, ¿no? Entonces sí está todo el tema del procesamiento psicológico, pero también en la fisiología de nuestro cuerpo nos impacta en el sueño, nos impacta en nuestra digestión, nos impacta en la concentración, estamos mucho más irritables, tenemos un sistema inmune y de memoria mucho más débil, ¿no? No sé si por ahí les haya pasado y si no me estoy balconeando, pero a veces digo, Dios mío, ¿qué pasa con mi memoria? O sea, a dos de ir realmente a decir, por favor, revíseme, si no tengo una condición, ¿no? Realmente en mi capacidad de la memoria, porque todo se me olvida, todo dejo, todo me distraigo y ya reflexionando lo digo, no, pues claro, pues es que si estás en 20 cosas al mismo tiempo y no te das una pausa y no te organizas y no generas esquemas, por supuesto que se te va a olvidar algo, ¿vale? Otra cosa bien importante es esto de no puedo hacer nada para controlar el estrés, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en periodos de estrés donde nos consume el miedo de decir voy a entrar en una etapa de estrés o voy a entrar en una crisis de ansiedad y pensar que es completamente ajeno el que nosotros podamos controlarlo y regularlo, ¿no? Entonces, es importante que nos sintamos, perdón, autosuficientes de controlar la situación y que el miedo que normalmente tenemos ante estas circunstancias es más bien el miedo a la reacción fisiológica que de repente nos da cuando estamos estresados o estamos en una crisis de ansiedad, pero no es realmente la poca capacidad que tengamos para volver en sí y poder controlarnos, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver mucho con temas de hábitos y la manera en la que nos organizamos. Vamos a hablar, creo que ya lo hemos estado diciendo, de que no solamente se trata de lo que nosotros podemos hacer hacia nuestras rutinas, hacia nuestros hábitos, hacia la conciencia que tenemos de nosotros mismos, sino también el tema de las redes de apoyo, ¿no? Y como les pongo acá, nadie crece solo, ¿no? Sí nacemos solos, pero nadie crece solo, ¿no? Y el bienestar emocional se sostiene en la calidad, ¿no? Que cultivamos, ¿no? Tener a quien acudir cuando las cosas no están bien hace la diferencia entre de verdad entrar en una crisis de ansiedad importante o incluso en un periodo en un trastorno de ansiedad o depresión, ¿no? Y no podernos llevar a la calma, ¿no? Apoyo emocional es esta parte del acompañamiento, de decir, te escucho,
estoy contigo, tengo contención. ¿Cuántas veces a veces no les ha dado ganas de sí llamarle a un amigo, un familiar, a un primo, a quien sea y decirle, ni me escuches, no quiero ni que hables, ni que me des retórica de lo que te voy a platicar, simplemente quiero que estés aquí, ¿no? Y eso es importante y bidireccional. También nosotros de poner un poquito de atención cómo hacemos esta parte de la contención a las personas que nos rodean, ¿sale? El apoyo instrumental, pues, ayuda a la práctica concreta, es decir, identificar si necesitamos apoyo de alguna institución, de algún especialista, de alguien que realmente nos guíe y nos acompañe en un proceso y nos pueda nutrir de herramientas que nos ayude justamente en esta parte, ¿no? Esto también es parte de la red de apoyo, ¿no? Y es parte de dejarlo de ver como si termino pidiendo ayuda en la unidad de género, si termino yendo a terapia, si termino pidiéndole incluso apoyo a algún especialista de algo, pues quiere decir que estoy súper mal, ¿no? Y que ya me reventé. No, es parte de tu red de apoyo, es parte de las herramientas y del alcance que puedes tener para generar un mayor bienestar y autocuidado hacia tu persona, ¿vale? La parte informativa que hoy es una de las cosas más bellas que nos ha dado justamente toda esta revolución tecnológica, ¿no? Es, sí, escuchemos, más allá de ver un reel en TikTok o en Instagram de, no sé, yo todas las mañanas respiro y hago yoga, ¿no? Por decir una tontería, ¿no? Es realmente entender que estos consejos, esta orientación, esta información útil es importante y si nosotros la consumimos de manera adecuada, se queda mucho más allá que solamente una distracción en alguno de nuestros dispositivos móviles, ¿no? Entonces, tomemos también esas herramientas que hoy están a disposición de nosotros y pongámosla en práctica, ¿no? Y un apoyo evolutivo que hablan justamente ya de esta parte retórica o de feedback, ¿no? El acercarse a alguno de sus profesores, a algún compañero, alguna persona que ustedes consideren que les puede generar algún valor de darles retroalimentación en las decisiones que toman, en cómo mejorar de su desempeño, incluso hoy en día en su vida universitaria, cómo mejorar o gestionar esta parte del tiempo y de poder cumplir con todos los compromisos, pues bueno, también es parte de todo este tema de redes de apoyo, ¿no? Otra de las cosas que me gustaría también como profundizar en la parte de la red de apoyo, cuando hablamos de red, ¿no? Nos imaginamos así como, pues tengo que tener, ¿no? 300 amigos que me apoyen y los especialistas y a mi familia y no, parece como que tienes que tejer literalmente una telaraña enorme para tener recursos para apoyarte. Y no es así. Una red de apoyo puede ser desde una persona, una institución, una herramienta, un recurso, lo que sea, pero que conscientemente te pueda ayudar a contenerte y te lleve a una mejor situación de la que hoy en día te encuentras, ¿vale? Entonces, yo quisiera invitarlos y abrirse un espacio, incluso probablemente a lo mejor en este fin de semana, para sentarse e incluso echar un poquito de lápiz y decir, ¿cuál es mi red de apoyo? ¿Quiénes estarían en mi red de apoyo? Mi red de apoyo es mucha más amplia en la parte familiar, es mucho más amplia en la parte de mis amigos o es más amplia, no sé, en justamente con la gente con la que hago el servicio social, ¿no? Por poner un ejemplo. Es decir, ¿dónde está? Identificarla. A veces asumimos o uno que estamos solos, ¿no? O asumimos que si algo me pasa sí sabría a quién acudir, pero no sé si conscientemente tenemos claro que si nos encontramos en una situación donde necesitamos contención y apoyo, cuáles son los siguientes pasos o las personas o los lugares a donde nos pudiéramos acercar, ¿no? Eso es algo como también súper, súper importante que debemos de estar considerando. Ahora, como les decía, pues creo que una perdón, de las partes favoritas que tengo en cuanto a cómo poner en práctica cosas que podemos hacer rápido y de manera efectiva, ¿no? Me gustaría justamente acompañarlos o profundizar en algunos ejercicios que ayudan a disminuir justamente la parte del estrés o incluso en algunas crisis de ansiedad pueden ser como muy efectivos para salir de ellas, ¿vale? Vamos a empezar un poquito justamente con la parte de la respiración diafragmática. Muchas veces, justo cuando estamos en situaciones donde estamos alterados o ansiosos, nos dicen, tranquilo, respira. Pero también hay una manera correcta de hacerlo, ¿no? Entonces voy a mover un poquito mi cámara para tratar de ejemplificarles, ¿no? Pero para la respiración diafragmática es muy importante en la medida de lo posible, en donde estemos, ¿no? Poder colocar una mano en el pecho, otra mano
en el estómago y esto nos va a ayudar a hacer conciencia de dónde se encuentra el flujo del aire y de la respiración cuando hacemos el ejercicio, ¿vale? Entonces, muchas veces se puede hacer sentados, incluso si estamos ante una crisis ya fuerte de ansiedad, donde incluso el miedo nos está inundando a sentir que nos pudiéramos desmayar o perder la conciencia, lo que sea, nos podemos incluso también tirar al piso y tomar esta misma posición, ¿vale? Después de tomar esta posición, pues justamente viene el tema de cómo vamos a estar inhalando el aire. Siempre debe de ser una respiración lenta, que la sientan no solamente como que entra en el pecho, sino que también entra en el estómago, ¿no? Como un poco llenarnos de aire desde el pecho, pero sentir que también el estómago se está llenando. Eso quiere decir que toda nuestra caja torácica realmente está recibiendo este oxígeno y hacerlo lento, en respiraciones bastante lentas. Hay personas que pueden inhalar aire de manera como muy importante, tienen mucha capacidad torácica, y hay algunos otros que estamos más limitados. Es un poco como en la medida de poderlo hacer despacio, pero también hasta donde esté tu limitante, ¿vale? Entonces es un poco así. Una vez que ingieres el oxígeno, ¿no? Es sostenerlo durante algunos breves segundos. De hecho, si es posible sostenerlo un poco más allá del tiempo que te tomaste para inhalar, es lo adecuado. Y finalmente sueltas la respiración sacando el aire por la boca y lo repites esto durante 2 minutos. Esta respiración en específico se debe dar durante ese periodo, ¿no? Repetir el ejercicio con esta misma postura durante 2 minutos consecutivos, ¿vale? Ahora, otra de las técnicas muy importantes, sobre todo cuando ya estamos a lo mejor en un tema de una crisis de ansiedad, ¿no? Esta técnica de 4-7-8 tiene que ver mucho con los segundos que les damos a estas mismas respiraciones. No es necesaria como la diafragmática de hacerlo con la mano en el pecho y en el estómago, sino puedes estar en una posición incluso ahorita que nos están viendo, si están sentados, acostados, así lo pueden hacer en una posición que les genere comodidad. Y entonces el ejercicio es que vamos a entrar aire a nuestro cuerpo en 4 segundos. Lo vamos a tratar de sostener la respiración durante 7 segundos y vamos a soltar este mismo aire durante 8 segundos. Más o menos el ejercicio sería así. Quien los puedan poner en práctica se darán cuenta que se siente muy diferente la respiración diafragmática que esta técnica, porque en esta hablo un poco más de la contención cuando está sosteniendo el aire, lo cual nos ayuda también a ir regulando, ayudando a nuestro corazón a regular la frecuencia cardíaca, ¿vale? Entonces, esta es una gran técnica que tenemos, como les decía, a la mano, incluso si estamos en la escuela, en una clase, lo que sea, y literal, si necesitas un poco de privacidad, te puedes ir hasta el mismo baño o ir a sentarte a algún lado y hacer este ejercicio, ¿vale? Ahora, hay un ejercicio que se llama ejercicio de enraizamiento, que muchas veces cuando estamos ya en un periodo de estrés importante, en una crisis de estrés importante, ¿no? Justamente todas nuestras facultades cognitivas se encuentran muy comprometidas, ¿no? Ya nos duele la cabeza, pero ya estamos distraídos, pero ya nos empezamos a marear, pero ya nos empiezan a doler como ciertas partes del cuerpo, etcétera. Y justamente esto habla de que el estrés está siendo tan desbordante, ¿no? Que estamos desconectándonos en el resto de nuestras facultades, ¿no? Entonces, una manera mucho de regresar a nuestro ser y de perder esta parte como de desequilibrio emocional o ante el estrés es haciendo contacto consciente con la parte sensorial de nuestro cuerpo. Es decir, vamos un poco como regresar la atención de nuestra mente y nuestras emociones que se encuentran en este estado de estrés, hacer conciencia a la parte más sensorial de nuestro cuerpo. Entonces, igual es en donde se encuentren, en una postura cómoda en la que estén, hacen un primer ejercicio donde el ejercicio sería, por ejemplo, identificar 5 cosas que pueden ver, ¿no? Entonces, en mi caso, en este momento, pues identifico que tengo la caja de mis audífonos, un vaso de agua, mi celular, una taza de café y una pinza para el cabello, ¿vale? Ahora, ¿qué cosas puedo tocar? Lo mismo, puedo tocar mi cabello, puedo tocar incluso
mi ropa, sentir cómo es la textura de mi ropa. Si me encontrara al exterior, puedo tocar el pasto, puedo tocar tierra, ¿no? Es encontrar, identificar y ir a tocar esas cuatro cosas o eso que identificamos. Y ahora, tres cosas que puedo escuchar, ¿no? En este momento. Yo escucho de fondo, por ejemplo, de la ventana, el aire y cómo caminan los coches, ¿no? Escucho por allí también una sirena. Del otro lado de donde estoy, escucho el ruido de una lavadora, ¿no? Es esta parte de hacer conciencia, perdónenme, a nivel auditivo, donde está nuestra parte sensorial, ¿vale? Luego son dos cosas que puedes oler. A lo mejor incluso en este momento no percibes ningún olor como yo justamente lo tengo en este momento, no percibo ningún olor en particular, pero es hacer el ejercicio nuevamente de ser conscientes y ver qué es lo que estamos pudiendo percibir mediante el olfato, ¿no? Y una cosa que puedas saborear, ¿no? Si en ese momento realmente tienes algo como, tienes un chocolate, un vasito de agua, lo que sea, que puedas alimentar sensorialmente a la parte del gusto, se lo das. Y si no, incluso hacer conciencia, este momento, mi boca, ¿qué sabe? ¿Qué sabor tengo? ¿Qué sensación de sabor tengo dentro de mi boca? ¿Vale? Este también es un ejercicio que, como pueden ver, no necesitan mayor acompañamiento ni ninguna herramienta adicional como para poderlo llevar a cabo, ¿vale? Perdón. Y el microdescanso, justamente lo que os decía, ¿no? Dentro de los mitos que tenemos, hablamos mucho como de, bueno, ya, descanso cuando, ¿no? Solo me voy a relajar cuando me pueda descansar. No es así, ¿no? De hecho, incluso como una de las técnicas para regresar a la atención en lo que estemos ejerciendo, justamente es tener una pausa de alrededor de unos 5 minutos, 10 minutos como máximo. No sé si necesita más para que neurológicamente y a nivel de atención logremos como cerrar ese procesamiento y regresar a nuestro estado de atención original, ¿no? Y lo mismo pasa con el tema de la ansiedad y el estrés. Entonces, simplemente es ir y no hacer nada. Durante 5 minutos, conscientemente decido sentarme en este espacio y no hacer absolutamente nada, ¿vale? Rutinas de autocuidado. Estas son bien, bien importantes y son de todas. Desde rutina de autocuidado, decido que por lo menos el resto de la semana voy a intentar dormirme antes de las 11 de la noche, ¿no? O, no sé, salgo súper temprano en la mañana, no tengo como tiempo de hacerme un desayuno nutritivo, pues me prevengo, ¿no? Aunque sea para tener una penca de platanito y me agarro un plátano para en el camino poder ingerir un alimento que pueda realmente ser sano para mi cuerpo, ¿no? Busco hacer actividad física, busco, ¿no? Incluir dentro de mi día a día, a lo mejor entre lo que salgo de la universidad y me voy a la chamba, o en lo que salgo de la universidad y me voy a casa porque tengo que ir a casa a ayudar, a recoger a mi hermanito, no sé, por poner ejemplos, ¿no? Pero antes de eso, busco un espacio donde a lo mejor yo pueda sentarme a hacer algo que realmente disfrute, ¿no? O sea, tampoco tiene que ser algo como muy, muy extremo o muy amplio, ¿no? Y algo bien, bien importante en lo que les decía en esto de tratar de tener realmente una cultura y una conciencia mucho más preventiva que reactiva, pues es saber identificar las señales tempranas de saturación, ¿no? Por esto mismo de que vivimos como en este estado de constante estrés, de constante movimiento, de constante saturación, nos es muy fácil perder la sensibilidad de cómo nos hemos estado sintiendo. Empezamos a normalizar, incluso a acostumbrarnos a cómo se siente mal nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestro nivel de ansiedad, etcétera. Entonces, les invitaría incluso para que lo hagan hoy, ¿no? Al finalizar el día, al finalizar la transmisión, es decir, ¿qué tan cansado me siento? Del 1 al 10, ¿qué tan cansado realmente me siento hoy? ¿No? Y se vale hasta llevar un diario, ¿no? De hoy empiezo y mañana lo vuelvo a registrar y entonces, a ver, voy a ver en un lapso de una semana, pues, cómo estoy en esta parte, ¿no? Y siempre es en esta escala del 1 al 10, ¿qué tan cansado me siento? ¿Qué tan irritable te notas hoy? Es decir, híjole, voló la mosca y ya estoy así, o ya estoy llorando, o ya me frustré, o ya me enojé, también es esto, ¿vale? No solamente es ver a nivel de cansancio y ansiedad, sino de mis reacciones, cómo están siendo mis reacciones ante mi ambiente o las circunstancias que me pasan, cómo me irrito ante esto, ¿vale? Y, y también preguntarnos cuál es la emoción que ha predominado en mi día.
la mayor parte del día me he sentido desconectado, me he sentido triste, me he sentido feliz, me he sentido frustrado, ¿no? Hay que hacerle también una radiografía a esa parte para no caer justamente en solo voy y pido ayuda o solo me autocuido o solo me genero un descanso cuando estoy completamente saturado, ¿vale? Y algo muy específico, que es una técnica que realmente se utiliza mucho, sobre todo para el tema de la gente que tiene, por ejemplo, trastornos de TDAH con o sin hiperactividad, justamente por el tema de la concentración, la procrastinación, que son como actitudes muy comunes que se ven afectadas cuando estamos ante un nivel de estrés y no solo son propios justamente del TDAH. Es una matriz donde nosotros nos sentamos de manera consciente a hacer una vez al día, si quieres, en la mañana, en la tarde, donde tú encuentres un espacio razonable, un listado de las cosas que tienes que hacer. Pueden ser de todo, personales, laborales, académicas, o a lo mejor lo divides entre lo académico, lo personal, etcétera. Haces tu listado de todo lo que crees que necesitas hacer, actividades pendientes, compromisos, compras, lo que tú quieras, ¿vale? Haces ese listado y mediante ese listado, después de que lo terminas, lo empiezas a categorizar, ¿vale? Y los criterios son tres. Se va a categorizar estas actividades o pendientes que tienes en urgente, importante y ni importantes ni urgentes. Ahora, ¿cómo discrimino para poder categorizar cada una de estas actividades bajo estos nombres? Pues bueno, urgente quiere decir que son aquellas actividades que tienes que ejecutar y que si hoy en día, hoy mismo, sábado, no lo ejecutas, tienen una consecuencia. Voy a tratar de aterrizar un ejemplo. Si hoy no pago la luz, ¿vale? Si hoy no pago la luz, mañana me la van a cortar. Entonces, eso es un tema que si realmente hoy no atiendes, probablemente tenga una consecuencia que es justamente lo que tú quieres evitar, ¿vale? Ahora, los importantes son aquellos que sabes que los tienes que hacer, pero que probablemente los puedas ejecutar en un lapso de 1 a 2 o 3 días como máximo. Es decir, no pasa nada, voy a tratar de decir una tontería, ¿no? Si mi entrega del proyecto de la universidad es para el día viernes, a lo mejor hoy no tengo para ir al estatus final de mi proyecto, entonces me puedo dar el espacio para que sea, no sé, sábado, domingo, pero termina mi proyecto con tiempo para entregar. Es decir, tiene un rango para que sea iniciado, ejecutado y finalizado un poco más amplio que el que si no lo haces ese día, pues te puede generar una consecuencia, y los que no son ni urgentes ni importantes, que es decir, si puedo realizarlos en el transcurso de toda una semana, está bien, no tienen una consecuencia importante, no tienen un deadline, pero son cosas que no quiero perder de vista, que sí debo de hacer para no complicar, ¿no? Entonces, esta es una técnica, la verdad es que es súper sencilla, que les invito como a hacerlo, sobre todo, como les decía, pues hoy en día en su vida académica, que seguramente tienen más de una cosa que hacer, un pendiente, una actividad que entregar. Entonces, creo que se puede ser una de las estrategias que pudiera servirles y funcionarles. Listo. No sé cómo vamos de tiempo, Karina. No sé si ya tengamos ahí espacio ya para algunas preguntas. Sí, claro. Bueno, primero que nada, te agradecemos a la psicóloga Diana por esta guía tan importante. Y pues ahora abrimos este espacio para las preguntas y reflexiones. Haremos preguntas en bloques de tres para aprovechar mejor el tiempo. Ok, la primera es, ¿cómo evitamos que la revolución del cuidado se convierta a su vez en una fuente de estrés cuando exige a las comunidades asumir cargas que las instituciones deberían llevar? ¿Cómo se adapta? Bueno, esta es la segunda. ¿Cómo se Ujú. adapta la intersección entre manejo del estrés y revolución del cuidado a las necesidades específicas de grupos marginados, migrantes, mujeres, personas con discapacidad, que enfrentan formas de estrés y carencias de estado únicas? Y la tercera, ¿cómo entiendes la relación entre la revolución digital del cuidado, apps de salud mental, teleasistencia y el aumento del estrés digital o fatiga emocional en tiempos de hiperconectividad? Ok. Me llama la atención porque justamente creo que puede haber mucha interrelación entre las tres preguntas. Voy a tratar de contestar cada una de manera lo más claro posible. La primera, creo que tiene que ver mucho, la primera y la segunda están muy de la mano en esta parte.
no todo lo que tenemos como herramientas o dejámoslo así, o como estímulos de lo que puede ser la revolución social, lo que les decía, no sé, la carrera de los 5 kilómetros, el skincare, el no sé qué tanto, ¿no? Em, no todo se ajusta para todos. Efectivamente, todos tenemos necesidades y condiciones diferentes y ambientes diferentes. Entonces, no se puede creer que las herramientas son factibles para todos y que las herramientas o lo que debemos hacer, lo que el mundo nos está enseñando que debemos de hacer para un tema de autocuidado parte desde ahí y que lo podemos aplicar para todos. Más bien, el análisis viene a la inversa, es decir, ¿cuál es la necesidad del individuo? ¿Cuál es la necesidad de la comunidad? ¿Cuál es la necesidad de mi persona? ¿Sí? Es un poco hacer una conciencia de decir, no tengo ni todas las limitantes que las demás personas tienen, pero tampoco tengo todas las necesidades que las demás personas tienen, ¿sale? Entonces, en esta parte incluso que decían justamente como en la parte de las comunidades, cómo apoyamos a comunidades más marginales, pues sería una tontería y sería un absurdo. Y he utilizado mucho este ejemplo porque me parece que es algo que demuestra mucho esta parte de la revolución. Por supuesto que no vamos a ir y decirles, es que te tienes que hacer un skincare porque si tienes tu skincare te vas a sentir mejor y es una parte de tu cuidado. A lo mejor su autocuidado habla incluso desde, ¿no? A entender si tienen acceso a agua potable, ¿no? Y entonces tratar de decir, ok, no tiene acceso a agua potable, pues bueno, ahí tiene una vulnerabilidad importante incluso de la parte fisiológica de su autocuidado, ¿no? El decirle, ok, ¿cómo realmente podemos apoyar o solventar en esta parte de acuerdo al acceso que tienen, ¿no? Eso sí es como, me parece una pregunta muy interesante porque justamente creo que ese es el bombardeo en el que vivimos, donde en teoría tenemos muchísimas alternativas y muchísimas opciones de cómo generar técnicas de autocuidado, pero que no necesariamente aplican y son viables, para todos, ¿no? Esta es como una parte muy, muy, muy importante entender que el trabajar en el autocuidado no implica agarrarte cualquier estímulo o cualquier información que esté allá afuera, es concientizar realmente cuál es tu necesidad, ¿no? Hablando de autocuidado, a lo mejor la necesidad ni siquiera es un tema de ve y haz ejercicio porque la persona resulta que justamente para desplazarse de un espacio a otro tiene que caminar muchísimo. A lo mejor su necesidad implica de dónde tener algo para que pueda transportar su agua, ¿no? Por poner un ejemplo. Ahora, todo esto incluso que veíamos de los ejercicios de respiración y así, son cosas que pueden enseñarse y aplicarse para cualquier persona, ¿no? A lo mejor de acuerdo a, evidentemente, la educación y el acceso que se tiene a ciertas cosas, vas a modelar el cómo transmites el mensaje para que las personas puedan adoptar las técnicas, pero no, en ese tipo de cosas sí se pueden dar de manera muy efectiva. Cari, recuérdame la tercera que hablaba más del tema de las redes, si no me recuerdo, y los dispositivos. Ok. La tercera es, ¿cómo entiendes la relación entre la revolución digital del cuidado, apps de salud mental, teleasistencia y el aumento de estrés digital o fatiga emocional en tiempos de hiperconectividad? Creo que era lo que les decía al principio, ¿no? Hay cosas que me parecen una broma, porque por un lado, ¿no? Y lo he visto, ¿eh? ¿No? He visto reels que dicen, desconéctate. ¿Qué pasaría si dejas 3 semanas, ¿no? Tu dispositivo apocado y te concentras en ti? Y tú así, ok, sí, pero me estás informando y me hiciste consumirlo por medio de una red social y de un dispositivo, ¿no? Y eso pasa todo el tiempo, ¿no? Nos bombardean de información. Hay 400 apps que sí para gestionar, ¿no? Que gestionar el tiempo, que gestionar las actividades, que recuérdame que no sé qué, que ahora dime cuánta agua debo de tomar, que ahora dime, ¿no? Hay relojes, ¿no? Que te dicen, no has respirado, date 5 minutos de respirar. No, hay muchísimo, estamos súper bombardeados de eso. Y lo que yo les diría es, volvamos a lo básico. No necesitamos tampoco una app, ni siquiera una licencia de absolutamente electrónico para regresar a concientizar y simplemente preguntarnos y decirnos, tome agua,
¿no? O sea, finalmente, como toda revolución, y entraríamos en temas como muy extensos, me encantaría decir que la revolución se mantiene solamente en el sentido estricto de crear conciencia o de cambiar un paradigma. No, la realidad es que también las revoluciones que vivimos y sobre todo en esta era digital vienen expuestas de muchísimas cosas, ¿no? Donde el objetivo inicial no solo es eso, se vuelve también un objetivo, perdónenme, de ingresos, un objetivo de marketing, un objetivo social, de generar una tendencia, ¿no? Entonces, yo ahí lo que les diría es, ¿te conjugan? Sí. Hoy estamos súper expuestos justamente a hablar de autocuidado, pero desde la dependencia de tener ciertas cosas, hacer ciertas actividades o utilizar ciertos aplicativos para que te puedas cuidar. Y no es así. Volvamos a lo básico, volvamos a escuchar nuestro cuerpo, volvamos a escuchar nuestra respiración, volvamos a escuchar nuestra mente. Eso es realmente lo que tenemos que poner la atención. Si de alguna manera logras entender cuál es tu objetivo y a lo mejor dices, pues sí, a mí sí me ayuda la alarmita del reloj que me diga respira 5 minutos porque realmente le voy a hacer caso y me voy a dar los 5 minutos para respirar, buenísimo, ¿no? Es un extra, pero realmente viene desde la conciencia y de volver a lo básico que es ponernos atención a nosotros mismos. Espero haber respondido la pregunta de manera adecuada, si no, escríbanos por ahí alguna otra preguntita. Ok, bueno, las siguientes tres preguntas que tenemos también son, ¿en qué medida las prácticas de manejo del estrés se deben centrar en la regulación emocional individual versus en la transformación de las condiciones sociales que generan el estrés? La segunda es, ¿qué dificultad emocional encuentras más común cuando los estudiantes tienen que admitir que el estrés les está ganando? ¿Y cómo podemos crear un espacio seguro para que esto suceda? Y la última es, si hoy tuvieras que hablarle a un alumno que se siente tan estresado que incluso dada su capacidad de seguir, no, que incluso duda de su capacidad de seguir, ¿qué mensaje te gustaría que quedara grabado en él? Uno que no sea solo un consuelo momentáneo, sino que le ayude a ver su estrés como parte de un camino de crecimiento y a recordar que el cuidado de sí mismo no es un desvío del éxito, sino su base. Vale, a ver. La primera, justamente, si me ayudas otra vez, Karen, es que te escuché muy rápido. Cari, perdóname, te escuché muy rápido. ¿Me la repites la primera, por favor? Claro, claro. ¿En qué medida las prácticas de manejo del estrés se deben centrar en la regulación emocional individual versus en la transformación de las condiciones sociales que generan el estrés? Ok. A ver, es una pregunta súper compleja, porque estamos hablando justamente de cómo el ambiente impacta y regula al ser humano, ¿no? Y que creo que justamente en muchas de las situaciones socioculturales que vivimos hoy en día es la raíz del problema, ¿no? Muchas veces es no solamente lo que la persona puede hacer, sino que su ambiente lo obliga de repente a tener ciertas circunstancias de vida que pueden ser favorecedoras o no pueden serlas. En el tema del autocuidado específicamente, creo que más allá de ignorar que efectivamente el ambiente nos condiciona y nos genera algún efecto para estar así, es decir, ejemplo, pues hay personas, ¿no? Que de repente tenemos la necesidad económica y tenemos que estar 2, 3, 4 chambas y evidentemente eso va a afectar en nuestro autocuidado, ¿no? En muchas aristas y eso lo entiendo, ¿no? A ver, es lo que les decía en las preguntas anteriores, tiene que ver desde tu propia necesidad. O sea, tú un poco puedes buscar hacer ruido y entender que eres parte de que el sistema te escuche y que la sociedad te escuche, pero donde de manera inmediata puedes accionar es contigo mismo. ¿No? No puedes cambiarlo todo, no solo porque te tires a respirar y hacer no ejercicios como los que hicimos hace rato, vas a quitar todo tu estrés, todas tus preocupaciones, el saber que tienes 400 compromisos y que los tienes que cumplir porque hay una necesidad, ¿no? Pero de alguna manera, por lo menos le estás ayudando fisiológicamente a tu cuerpo en entrar en un mejor estado en tu sistema nervioso, ¿no? Por hablar en el tema de la respiración. Entonces, hay un principio, sobre todo en la terapia cognitivo-conductual, es en el aquí y el ahora, ¿no? En el aquí y en el ahora es tú qué realmente puedes hacer por ti, para ti y con las herramientas que tienes, porque un poco es ponernos en una sobre vulnerabilidad y en cierta irresponsabilidad, pensar que aunque no hagamos un cambio macro, porque el mundo no está cambiando, o porque el sistema no está cambiando, o porque la sociedad no está cambiando, no hay nada que podamos hacer para nosotros mismos, ¿no? Entonces, creo que eso es algo importante, es más un ejercicio de conciencia, de no abandonarse a sí mismos
por el hecho de que sepan que hay un ambiente, un sistema, una sociedad que probablemente no solo no nos da las mejores condiciones para que tengamos realmente una buena calidad de vida, sino que muchas veces hasta nos las pone como un mayor reto, ¿no? Listo. ¿Me repites la segunda pregunta, Cari, por favor? Claro, claro. ¿Qué dificultad emocional encuentras más común cuando los estudiantes tienen que admitir que el estrés les está ganando? ¿Y cómo podemos crear un espacio seguro para que esto no suceda? Yo creo que uno de los más comunes que encuentro en jóvenes estudiantes, bueno, dos de los más comunes que encuentro en jóvenes, tiene que ver mucho con las expectativas familiares y las expectativas que se pusieron a ellos mismos. Es decir, en esta parte donde es que si no estudio, no trabajo, y si no hago, 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 defraudo a mi familia, ellos se han esforzado muchísimo por mí, en el mejor sentido de las palabras, ¿no? O otros donde incluso realmente hay un tema de violencia o de una presión psicológica por parte de su sistema familiar donde los presionan, ¿no? Creo que ese es algo que veo como muy común y también creo que se vuelve un espejo también, incluso me atrevo a decirlo con mucho respeto, pero muchos de los académicos que imparten en las escuelas y en las universidades, ¿no? Sigue viendo mucho este perfil del académico o del facilitador, ¿no? En cuanto a la educación, donde parece ser que el conocimiento, el respeto, el que un estudiante se dé valor, implica justamente con un sacrificio de su vida física, emocional y de la calidad que tiene, ¿no? Eso también, esta parte de las comparativas, creo que también es un reto importante que se da dentro del aula, ¿no? Y también entre los compañeros, ¿no? O sea, es como son como cosas que se espejean mucho, ¿no? Como esta presión, estas expectativas, estos comentarios negativos, comparativos, que se dan tanto en casa como en el ambiente escolar, ¿no? Y la otra que creo que es también como una preocupación que veo continuamente en jóvenes estudiantes es el cuestionamiento todo el tiempo, así estoy tomando las decisiones adecuadas, ¿no? O sea, viven en un estado donde de repente hay algo que les motiva, les genera mucho entusiasmo, creen que por ahí va, y cuando hay ciertos retos o a lo mejor hay cosas que no les gusta, les genera mucha frustración entender o reconocer más bien que a lo mejor su decisión no les iba a dar una gratificación absoluta, ¿no? Es un poco este tema de las gratificaciones inmediatas y absolutas, donde creemos que si elijo algo va a ser increíble, increíble y buenísimo, buenísimo y todo se me va a facilitar. Y creo que eso les hace mucho cuestionarse si están en el lugar, en el momento y tomando las acciones correctas, porque hoy y me uno, somos generaciones que en esta parte de la satisfacción inmediata creemos que todo aquello que no nos gratifica y se siente bien está mal y tenemos que cambiar el rumbo y no necesariamente es así, ¿vale? Y la tercera, Cari, por favor. Claro, la tercera es, si hoy tuvieras que hablarle a un alumno que se siente tan estresado que incluso duda de su capacidad de seguir, ¿qué mensaje te gustaría que quedara grabado en él? Uno que no sea solo un consuelo momentáneo, sino que le ayude a ver su estrés como parte de un camino de crecimiento y a recordar que el cuidado de sí mismo no es un desvío del éxito, sino su base. Yo le diría dos cosas. Una, y lo hablamos hace un momento, mm, el sentir que no puedes más no tiene nada que ver con tu capacidad. Tu capacidad está intacta. Lo que está siendo afectado y lo que le tienes que poner atención es en las herramientas o los mecanismos para regularte, ¿no? Desde un análisis profundo de dónde estás, que es lo que hemos estado hablando, qué es lo que tengo que hacer y qué realmente está a mi alcance para hacer. Entonces, no tiene que ver nada de verdad con la capacidad y se ve en muchísimos sentidos, ¿no? Esa sería como la primera que te diría. Es falso, te está engañando tu mente en sentir que no eres capaz, es más bien que todavía no has encontrado ni las herramientas ni los mecanismos efectivos para ti para que realmente puedas sobrellevar la situación. Y la segunda y muy importante es que si ya te sientes así, ni siquiera creo que sea momento de cuestionarte si eres capaz o no eres capaz. Es momento de poner una pausa, ¿sí? De recuperarte a ti, de decir, oye,
qué necesito para despejar mi mente de este ciclo de ansiedad en el que estoy y de sentirme tan frustrado y tan poco capaz de lograr algo, ya, para, o sea, para. No lo vas a resolver ni pensando más, ni esforzándote más, ni dedicándole más tiempo a la escuela, ni mucho menos. La frustración no te va a llevar a una mejor situación, así que es momento de parar y definitivamente si es algo que estás sintiendo que te está desbordando, busca apoyo para que te ayuden a encontrar realmente un camino y una herramienta que pueda ser súper personalizada y tropicalizada para tu necesidad. Ok, muchas gracias. Tenemos otras 3 preguntas, también te las Sí, voy a hacer. Si ok. quieres, las hago Dime más una por cortas. una. Ajá, Sí, para que sea más fácil. gracias. Hay un silencio alrededor del estrés por la presión de ser feliz y exitoso todo el tiempo, impuesto por redes sociales y el ambiente universitario. ¿Cómo la teoría de la esperanza sostenible nos ayuda a aceptar las emociones difíciles sin sentirnos fracasados en la búsqueda de bienestar? Ok. A ver, es que es una palabra muy fuerte porque esperanza definitivamente tiene un tono de ojalá que se cumpla, ¿no? Ojalá que se cumpla y un poco como que de por añadidura voy a llegar a ser feliz, que aparte el cuestionamiento de la felicidad creo que puede ser muy amplio, ¿no? Hoy nos venden una idea de lo que es ser feliz y puede ser una idea completamente errónea a lo que realmente nosotros coincidimos o creemos sobre lo que es felicidad, ¿no? Eso creo que es una primera parte realmente, pero regálame un segundo, voy a tomar un poquito de agua porque tengo la garganta ya seca, perdón. Perdón. Y retomando, es que, ¿saben cuál es el engaño más fuerte de todo eso? Que parece que se da de la noche a la mañana, ¿no? Que la chica que consiguió la beca en tal lugar o que entró a tal proyecto lo logró de la noche a la mañana, o que la persona que tiene la salud del cuerpo físico que se le ve en pantalla o en redes o en lo que sea y tiene la felicidad absoluta sucedió de la noche a la mañana. Y no, la felicidad no es cuando llegue a la meta voy a ser feliz, que es un poco el mensaje que hoy nos mete. La felicidad está en el camino de las pequeñas metas y logros con los que vamos construyendo nuestra felicidad. Y esta es una parte muy importante, construir. La felicidad no es la consecuencia de hacer o dejar de hacer ciertas cosas. La felicidad se construye en el día a día, en que te genere la satisfacción de que estás más cerca de la meta profesional o educativa que tienes, en que te genere el decir, hoy acabé el proyecto, en que te genere ahora voy a tomar la siguiente materia, el que te genere y ahora me quiero postular para entrar a tal unidad. Esa es realmente la felicidad, la construcción de lo que para ti y por ti haga que te sientas cada día un punto más arriba de donde estabas, pero para ti mismo, no bajo la expectativa de lo que socialmente nos están vendiendo. Claro, gracias. La otra que tenemos es un tabú poco explorado es el estrés por ser el colchón emocional de compañeros o familiares mientras lidia con su propia carga académica. Cómo la sintonía positiva nos ayuda a establecer límites ayudables sin sentirnos malos y cómo la comunidad universitaria puede apoyar a quienes cumplen este papel. Gracias. A ver, la primera, y se los decía en las reflexiones que hicimos al principio, no puedes ayudar y no puedes sostener a alguien más si tú no estás en equilibrio. Entonces, incluso yo les diría que es negligente tú ser justamente, yo le llamo que es como el colchoncito donde recae todo, ¿no? El ser ese colchón que sostiene a los demás sería negligente si tú no estás en un buen estado. Probablemente lejos de ayudar, estés haciendo incluso un mayor daño, ¿no? Entonces, esa es una parte de conciencia, porque a veces sé que las personas que tienen este perfil como de ser las que contienen en muchos aspectos de su vida, porque aparte es curioso, no se da solamente en un ámbito de su vida. Normalmente las personas que contienen y nos vamos a balconear, ¿no? Siendo terapeutas, pero aparte contienen siendo la amiga a la que siempre le hablan, pero aparte contienen siendo la persona de la familia que une el resto de la familia, ¿no? Entonces, es importante decirles que es incluso hasta más sano decir, híjole, me siento mal de no poder ayudar, pero estoy siendo responsable y no negligente porque no estoy en un momento emocional, físico ni mental para poder apoyar a una persona. Eso es súper importante, ¿no? No caigamos
en por no sentirnos culpables, en ser negligentes y estar para alguien cuando ni siquiera ahorita en este momento estamos para nosotros mismos. Y sí se vale y es mucho, habla mucho más de amor y de sanidad en este momento decir, te puedo acompañar, te puedo escuchar, pero no tengo más recursos ahorita que darte y no estoy a disponibilidad de poderte ayudar, pero sí soy empático con lo que estás sintiendo en ese momento. Tampoco quiere decir que abandonemos, ¿no? Y hagamos por completo a la persona que a lo mejor en ese momento está necesitando ayuda. Y la otra, y que es una regla incluso para cualquier persona que ejerce mi profesión, tienes que trabajar en ti, tienes que tener apoyo terapéutico. Si eres una persona que por tu labor profesional o académica, realmente tu responsabilidad es generar asesoría y contención hacia otras personas, debes prepararte académicamente, pero también personalmente para poderlo hacer. Y eso se trabaja mucho en terapia. Esa es una realidad. Perfecto, Gracias, Cari. gracias. La última pregunta, ahora sí, ya para Sí, cerrar. Es, gracias. considerando todo lo que hemos hablado de estrés y la importancia de convertir el autocuidado en una práctica profunda, no solo un hábito, ¿qué materiales, libros, guías, podcasts o recursos prácticos que nos recomendarías que nos enseñen cómo cuidarnos? Y también que nos enseñen cómo conectar en este cuidado con nuestro propósito y desmantelar los sentimientos de culpa o soledad que a menudo nos acompañan. Ok, creo que hablaban mucho, ya nos salieron por ahí dos, tres preguntas del tema de la culpa, ¿no? Y que tiene que ver justamente con el establecimiento de los límites. Creo que un ejercicio muy práctico, sobre todo cuando nos encontramos en situaciones de sentirnos culpables, es preguntar, preguntar, preguntar. ¿Qué quiere decir con preguntar, preguntar? Preguntar a nosotros mismos. ¿Por qué te da culpa? ¿Qué es lo que realmente te da culpa? Sentirte responsable de que si no ayudas a esa persona va a estar en un término más complicado, te da culpa porque estás acostumbrado a decirle sí que siempre que sí a todos, te da culpa porque no te gustaría que las demás personas te perciban como alguien que no ayudó. Ese es mucho. El tema de la culpa tiene que ver mucho con un cuestionamiento hacia uno mismo. ¿De dónde? ¿Por qué, qué me hace sostener una reflexión interna? Porque a ver, hablándolo muy fríamente, pero lo normal es que sintamos culpa, pero no que la culpa nos detenga a hacer algo por nuestro propio bien. Y si en ese momento, retomando la pregunta anterior, no podemos contener, híjole, ahí hay que ver incluso lo que les decía, ¿no? Estamos siendo negligentes con tal de nosotros no sentir culpa. Entonces, ¿qué tan genuino es realmente que podemos ayudar o que tenemos la capacidad para ayudar? Y en cuanto a libros, aplicaciones, híjole, hoy hay de todo, y creo que mientras lo sepamos escuchar, entender y reflexionar con criterio y cuestionándonos, todo puede ser de muchísimo valor, entendiendo que la información que está allá afuera no debemos literal tomárnoslas sin digerirla, hay que entender el contexto de la persona. Eso para mí es algo bien importante, para entender justamente en este mundo sobre estimulado, ¿no? Donde hay 400 especialistas de todo, todo el mundo habla de todo el mundo, ¿no? Hay que entender el contexto, de dónde viene la persona, de dónde, cómo se formó, cuál es su historia de vida para hablar desde donde está hablando, porque eso es algo muy importante para entender cuando el mensaje viene sano o a lo mejor viene con tintes de un proceso personal de otra persona. Esa es una. Y la verdad es que para ser más específica, sí tengo como varias herramientas, incluso apps, etcétera, que pudiera compartirles si les parece bien, se las haría llegar como el listado tanto de libros como de podcasts, como de aplicaciones que tengo a mi disposición para compartirles, para que realmente se las entreguen y se las posteen ahí en el Facebook y sea mucho más específica, porque sí es mucho. Ok, perfecto. Muchas gracias por compartir los materiales y en general todo. El tiempo Muchas gracias. destinado para el foro y el taller ha concluido. Agradecemos profundamente a la psicóloga Diana Nava por acompañarnos y guiarnos en esta reflexión sobre el autocuidado emocional, así como compartir herramientas concretas para gestionar el estrés en la comunidad. Hoy nos llevamos aprendizajes fundamentales. El primero, el autocuidado emocional es una práctica política y colectiva. Las redes de apoyo fortalecen nuestra práctica de resistir y sanar. Y el manejo del estrés requiere reconocer límites, necesidades y modos de contención.
Ahora, si requieren orientación o acompañamiento ante situaciones de violencia de género o si necesitan apoyo emocional, pueden contactar a la Unidad de Género de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, cuyo correo es unidaddegénero@políticas.unam.mx. Y pues nada, agradecemos a quienes nos siguieron en Facebook y a quienes participaron activamente. Les invitamos a seguir la programación del 25N y que tengan un día lleno de calma y cuidado comunitario. Gracias. Muchas gracias.